Pues muy buenos días, hermanos. Y vamos a estar meditando en el día de hoy en el Evangelio de Juan. Y concretamente vamos a estar en el capítulo 16. Juan capítulo 16, y en este día vamos a estar meditando en los versículos 16 al 24, ¿vale? Así que lo podéis buscar y os pongo un poco en contexto. Llevamos ya algún tiempo cuando tengo la responsabilidad de compartir la palabra con vosotros y estoy desarrollando una serie de predicaciones que giran alrededor de las enseñanzas que Jesús tuvo pues la última noche que pasó con sus discípulos, la noche antes de la noche en que fue arrestado y al día siguiente crucificado. Así que esto de una manera bastante exhaustiva está recogida en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Y bueno, pues hemos ido avanzando progresivamente y ahora concretamente estamos en este versículo que ahora tenemos. Bueno, pues vamos a meditar sobre este pasaje y quisiera comenzar pues llevándoos a alguna escena cotidiana. Todavía no vamos a leer el pasaje, así que podéis levantar la vista de vuestra Biblia, la vamos a leer después. Y quisiera llevaros un poco a una escena cotidiana. Seguramente habéis vivido sucesos en vuestra vida que tienen esa doble faceta de que te producen por una parte disgusto, pero por otra parte te producen alegría, ¿no? ¿Y puede ser esto? Pues sí, esto ocurre en muchas ocasiones. Os voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una situación que es una situación controlada, pero hay situaciones que no podemos controlar. Ponte por caso que quisieras hacer, por ejemplo, una reforma en tu vivienda. Concretamente, quieres reformar la cocina de tu casa. ¿Por qué? Porque compraste una casa que ya llevas viviendo muchos años en ella y ahora quieres, pues, actualizarla, ¿no? Le quieres cambiar el suelo, cambiar los azulejos, quitar los muebles, poner otros muebles nuevos. Perfecto, ¿verdad? Pero te lo tienes que pensar antes de hacer esto. Lo tienes que pensar y lo tienes que pensar seriamente. No sé si alguna vez habéis tenido albañiles en vuestra casa. Yo los he tenido en varias ocasiones, sobre todo cuando éramos pequeños en casa, hacíamos muchas reformas, porque vivíamos en una casa antigua. Y así conforme pasan por la puerta ya te están manchando, ensuciando y en fin, porque imaginaos, ¿no? Si vas a quitar el suelo, los azulejos y tal, pues la cosa tiene tela, ¿verdad? Pero fíjate lo que te voy a decir. Lo tienes que considerar y te lo tienes que plantear el hacer esto, pero estarías dispuesto seguramente a hacerlo porque sabes que va a ser una experiencia mala, en el sentido de que tienes que sufrir toda esa incomodidad en casa, la incomodidad de la suciedad, pero sobre todo también la incomodidad de que no vas a poder cocinar. No vas a poder usar la cocina hasta que no esté arreglada, ¿no? Tendrás que irte a comer afuera, a un restaurante o a casa de tu madre o a algún hermano de la iglesia que tal vez te abra la puerta y te ofrezca un plato de comida mientras pasas por esta experiencia, pero realmente no es nada agradable. Pero estarías dispuesto a hacerlo porque al final, a un plazo más o menos corto, se supone, vas a obtener el beneficio de tener un espacio remodelado que vas a poder usar por muchos años y que te va a servir pues, para tener una calidad de vida mejor, ¿no? En un espacio pues, más adecuado a tus necesidades actuales. Esto, como veis, es una situación mala que te produce disgusto, pero al mismo tiempo te va a producir una satisfacción finalmente. Pero sobre todo veis que es una situación que está programada y está planificada y que sabes que tendrá un tiempo de duración más o menos corto y sabes el final que va a tener. Lo normal es que el final sea que tienes una cocina ahí, última generación. Pero no siempre en la vida es así. En la vida nos vienen situaciones realmente que se escapan fuera de nuestro control, en la que nosotros
Muchas veces prácticamente no podemos hacer nada, o si hacemos algo tampoco sabemos si estamos dando los pasos correctos. A veces entramos en túneles, en zonas oscuras, que no sabemos el tiempo que van a durar, ni tampoco el final que van a tener. No sabemos algunas veces si la situación que estamos sufriendo es reversible o tendrá que ser así. Y eso, cuando no tienes al Señor en tu vida, cuando atravesamos situaciones de este tipo y el Señor no cuenta para ti, es muy difícil. Es muy difícil pasar por esos valles, esos túneles, esas zonas de oscuridad que a veces vienen a nuestra vida. Cuando no tienes a Cristo en tu vida, vivir situaciones así hacen pensar que quizás la vida no tenga demasiado sentido, ¿verdad? Porque, ¿por qué ocurren ciertas cosas en mi vida? Incluso cuando, aun siendo creyentes, muchas veces no lo planteamos, Señor, ¿por qué ocurren todas estas cosas en mi vida? Pero los que hemos conocido a Cristo y vamos a seguir meditando hoy, tenemos un plus, ¿verdad? Y es que sabemos que el Señor está con nosotros a la hora de pasar por todas situaciones que son complicadas. Viniendo ahora a nuestro pasaje, nos encontramos en un punto donde Jesús ha estado ya durante seguramente varias horas con sus discípulos compartiendo en aquella noche. Y lo que nos encontramos son con un grupo de personas, estos 12, ahora 11, porque Judas ya había salido de aquel lugar para poner en marcha el plan que ya había concebido. Pues a estas alturas de la noche lo que vemos son a personas que están bastante confusas, confundidas, que están con mucho temor. Porque Jesús desde el principio de la noche les ha estado diciendo que se marcha. Y esto ha causado, los ha desorientado completamente. Jesús ha estado, gracias a ese temor que ellos tuvieron, Jesús intenta calmar la situación, ¿no? No se turbe vuestro corazón y tenga temor, lo dice Jesús en el capítulo 14. Y les ofrece, les da muchas promesas que ya hemos ido meditando en ellas, que no solamente fueron para ellos, sino que son para los creyentes de todos los momentos de la historia, ¿verdad? Que son tan preciosas que muchos versículos de los que aquí aparecen conocemos de memoria. En el pasaje que tenemos hoy aquí delante, Jesús, vamos a encontrarlo exactamente en esta situación, en una situación de traer consuelo en medio de la incertidumbre que tienen, en medio del túnel que están empezando a pasar, porque este solamente es el principio de lo que se avecina, y Jesús trata de traer esperanza para que esa situación pueda ser más llevadera. Porque coincidiréis conmigo, ¿verdad?, en que cuando afrontamos una situación como esta que os he puesto, que es un ejemplo un poco ridículo, de remodelar tu casa, cuando pasamos por una situación en la que sabemos que tiene un principio y que tiene un fin, que tiene un tiempo limitado y que está controlado, pues aunque pases un mal momento, lo puedes sobrellevar mucho mejor que si entras en una situación en la que no puedes ver, no sabes hacia dónde te diriges y no ves el fin, no ves la luz al final del túnel. Eso es bastante desesperante, ¿no? Pero Jesús trata de poner ahí calma en medio de aquella situación. Dice así el pasaje: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Todavía un poco, dice Jesús, y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, yo creo que esta predicción de Jesús creo que fue ahí la guinda o la gota que colmó un vaso de confusión en este grupo de personas, ¿verdad? Si ya andaban confundidos cuando Jesús hace esta predicción, pues ya la dejó completamente perplejo, porque dijeron, bueno, ¿y cómo es esto de que todavía un poco de tiempo y no le veremos, y luego un poco de tiempo más y sí le veremos? Y porque yo voy al Padre. No podían entender, tiene un debate allí entre ellos porque realmente estaban confusos y no sabían a qué se refería Jesús, qué cosas podrían hacer, qué sucesos podrían venir de manera de que hicieran que no vieran a Jesús y luego le volviesen a ver otra vez. La cuestión es que Jesús no llega a aclarar esta cuestión. No, cuando les responde, no llega a decirle, bueno, lo que va a pasar va a ser esto. No lo dice. Ni lo dice en este pasaje, ni tampoco lo dice posteriormente. Con lo cual, entendemos que tampoco era una situación sencilla. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué suceso se refería? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer, pero realmente tampoco podemos afirmar nosotros de manera cierta los sucesos a los que Jesús se refiere. Podemos determinar que se puede estar refiriendo a una serie de sucesos que seguro son, pero quizás ahora, como vamos a analizar, no de una manera categórica. Yo siempre que he estudiado este pasaje, o sea, cuando lo he leído, yo siempre he tenido claro a qué se refería Jesús. No tenía duda. Lo leía y decía, bueno, pues esto de que lo veremos y que luego de que no lo veremos y luego lo veremos, pues significa es por esto y por esto, ¿vale? Pero fijaos, cuando empecé hace ya unas semanas a preparar esta predicación, comentaba con mi esposa, con Marta, el pasaje. Y yo le decía lo que yo pensaba. Pero Marta tenía otras... Yo pensé en 2 sucesos y Marta pensó en otros 2 diferentes. Y claro, yo me quedé así un poco... Pero esto es así como tú me dices otras cosas, ¿no? Y me quedé así un poco... Bueno, voy a mirar algún comentario. Generalmente siempre consulto algunos comentarios para poder entender mejor los pasajes. Y miré en 3 de ellos que habitualmente solo he utilizado en esta serie de predicaciones y la sorpresa que me llevé es que 3 leí y 3 opiniones diferentes me dieron. Con lo cual, pues me quedé todavía pues un poquito más incierto yo todavía que los discípulos aquí en aquella noche. Os comento, creo que hay 3 posibilidades, creo que solamente hay estas 3, que no hay más, no creo que haya otras posibilidades distintas, pero os digo las posibilidades que hay. La que yo pensaba es la que voy a denominar como punto A, que se refiere a la muerte de Jesús. Todavía un poco y no me veréis, que Jesús va a morir el día siguiente. Y todavía un poco y me veréis, porque 3 días después, el domingo, Jesús resucitaría, ¿no? Yo siempre lo he entendido de esta manera.
Pero hay otra manera en que se puede... Hay otros sucesos que también pueden venir bien aquí. La segunda opción sería la B, sería la ascensión de Jesús, porque realmente sería el momento en que dejarían los discípulos de ver a Jesús. Le verían después de la resurrección, pero después dejarían de verle de una manera definitiva cuando Jesús ascendiera. Y lo que provocaría que le volviesen a ver sería la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto lo analizaremos posteriormente por cosas también que Jesús dijo en aquella noche. Y la tercera opción sería, dejarían de verle a partir de la ascensión y le volverían a ver cuando Jesús venga por segunda vez. Esta es la opción de Marta. ¿Cuál de las tres es la cierta? No sé si vosotros tenéis alguna preferencia acerca de ello. Yo he llegado a una conclusión. No tiene que ser correcta, pero tampoco he llegado a la conclusión de que tampoco es tan importante saber cuál de estas tres puede ser la cierta. Porque si Jesús no lo llega a aclarar de una manera categórica, pues creo que tampoco puede ser tan importante y yo tampoco me siento con la autoridad para decir la buena es la opción A, porque realmente no lo sé. Y luego estudiando esto, pues he visto que hay argumentos que son fuertes acerca de cada una de ellas, o sea, que no tiene su historia. Yo creo que nos puede bastar saber que cualquiera de las tres puede ser cierta, e incluso yo después de analizar por tiempo este pasaje que le he dedicado algunas horas, creo que no tienen por qué ser necesariamente excluyentes una de la otra. Es decir, que las tres pueden llegar a encajar para explicar esto. Y además Jesús dio pues hizo muchas declaraciones, sobre todo a lo largo de aquella noche, que nos invitan a ir pensando en una y en otra. Así que, hermanos, si para nosotros en el día de hoy esto puede tener cierta complejidad, para los discípulos, obviamente, que estaban súper confusos y que su entendimiento no estaba nada claro, pues mucho peor aún, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estos hombres tenían conocimiento de todos estos sucesos. Jesús ya les había hablado con anterioridad acerca de ello, y muy especialmente en esta noche que están viviendo con Jesús. Jesús les había hablado de su muerte y de su resurrección, les había hablado del envío del Espíritu Santo y les había hablado de su segunda venida. De una manera o de otra, Jesús lo había estado haciendo con anterioridad y especialmente en esta noche. Por otros evangelios conocemos que hasta por 3 ocasiones Jesús, de manera bastante clara, no muy clara, porque más claro no se puede decir, Jesús les dijo: voy a morir, me van a matar y voy a resucitar. Por 3 veces lo dice, no de una manera velada, lo dijo de manera literal, tal cual. Así que, bueno, parecía como que para esto debería haber pocas dudas. En esta misma noche, Jesús les había dicho muchas cosas. Aparte de, había hablado de su segunda venida con anterioridad, que vemos en Mateo como Jesús específicamente habla acerca de ello, pero aquí en esta noche Jesús les dice varias cosas que cronológicamente os las voy a ir indicando, ¿vale? Y si queréis podéis hacer el ejercicio de, conforme las vaya nombrando, tú en tu mente puedes ir colocándola. Este suceso puede venir aquí, puede venir allí, con la opción A, la B o la C. ¿Sí? Y luego para que tú mismo también saques tu propia conclusión, no la mía, sino en este aspecto creo que cada uno de vosotros podéis sacar vuestra conclusión también. Jesús al comienzo de la noche, capítulo 13, versículo 21, le dice que uno de ellos le iba a entregar. Y sabemos que Jesús ya había dicho con anterioridad que iba a morir, ¿no? Iba a Jerusalén
y allí le iba a maltratar, iba a morir. Por lo tanto, yo creo que, aunque su entendimiento no fuera el mejor del mundo, creo que después de escuchar esto, uno puede entender que si Jesús les estaba diciendo que uno de ellos le iba a entregar, le iba a traicionar, eso significaba el fin. Eso significaba que este iba a ser el medio a través del cual iba a caer en manos de las autoridades, primero judías, luego romanas, y iba a ser el fin de Jesús porque llevaban mucho tiempo detrás de él para matarle. O sea, que no es una cuestión novedosa. Que andaban desde el principio de su ministerio, andaban detrás de Jesús y la cosa se iba poniendo cada vez más dura a medida que iba pasando el tiempo. Así que al decir esta declaración ya ellos intuían que algo grave estaba por suceder y pronto. Luego en el versículo 33 del capítulo 13 les dice que se marchaba y a donde él iba no le podían acompañar ahora. Esto ya rodea la cosa de un poquito más de misterio, ¿verdad? Versículo 2 del capítulo 14, Jesús les dice que va a preparar un lugar para ellos a la casa del Padre. Anteriormente, hace tiempo atrás, se había dicho que él iba al Padre, en el capítulo 7, versículo 33. Y esta misma noche, en este mismo momento, Jesús acaba de decirlo también. Porque dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Vale? Luego, en el versículo 15 del capítulo 14, les dice que al marcharse, cuando él se marchara, enviaría a otra persona en su lugar. Le llama el Consolador, es la traducción de la palabra griega que es paracleto, que no tiene una traducción literal, exacta, equivalente. En el castellano se puede traducir como consolador, ayudador, defensor, ¿verdad? Que ocuparía su lugar y que Jesús se identifica como al Espíritu Santo, que él enviaría al él marcharse. Y luego finalmente en el mismo capítulo 14, los versículos 18 al 20, él da a entender que a través del Espíritu Santo no les iba a dejar solos. Dice que no les va a dejar huérfanos, sino que también estaría en ellos junto con el Padre a través de la persona del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tenéis un poco toda esta mezcla de cosas y la verdad que cuando uno lo analiza solamente lo que Jesús dice en aquella noche, a mí me es difícil quedarme con una postura porque veo cosas que pueden encajar en una o pueden encajar en la otra, porque Jesús habla, entiendo, de su segunda venida, Jesús habla de venir a través del Espíritu Santo, en fin, veo ahí diferentes cosas que no me hacen ver claro que esta opción o la otra es la correcta y anula las otras dos. Lo que sí es cierto es que la mente de estos hombres, aunque habían recibido toda esta información, la palabra del Señor nos dice que estaba, pues, su entendimiento estaba velado, no estaban comprendiendo y asumiendo todo lo que estaban escuchando. De hecho, de esto estuvimos hablando la ocasión anterior, hablamos acerca del ministerio del Espíritu Santo como la persona que les recordaría todo lo que habían escuchado de Jesús para que luego ellos lo pudieran entender y nos lo pudieran enseñar a nosotros, porque lo que nosotros conocemos acerca de Jesús lo conocemos por el testimonio de los apóstoles y por lo que ellos dejaron escritos en los evangelios, ¿verdad? Y luego posteriormente las cartas, ¿verdad? Entonces, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, hubiese sido imposible, ¿verdad?, que luego hubiesen entendido. Dice el versículo 25 del capítulo 14, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que Jesús les ha enseñado. También en el versículo 12 del capítulo 16, un poquito más arriba, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús había pasado 3 años con ellos, pero no le pudo decir todo lo que tenía que decirles.
Sería posteriormente el Espíritu Santo el que les iría diciendo lo que tenían que recibir. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De esto estuvimos hablando la ocasión anterior y ahí vemos cómo el Espíritu Santo es el que va a terminar de conformar la revelación, está pendiente para que estos hombres pudieran entender. En este momento no podían llegar a entender todo lo que quedaba pendiente. Así que al percatarse Jesús de todos estos interrogantes que ellos estaban haciendo, pues estaban preguntando entre sí, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Pues Jesús se da cuenta de ello y toma la iniciativa y se adelanta a responderles. Pero como habéis visto cuando hemos leído, la respuesta de Jesús no está tanto encaminada en darles una explicación explícita de a qué hechos concretos se estaba refiriendo y iban a provocar el que le dejasen de ver y le volviesen a ver de nuevo, porque yo creo que aunque se los hubiese explicado por las razones que ya hemos visto, no lo hubiesen entendido, sino que más bien su respuesta está enfocada en ayudarles a sobrellevar el trago amargo que van a experimentar, dándoles esperanza. Jesús les dice, sí, vais a sufrir. Sufrirían, pero por un poco de tiempo. Sería una experiencia limitada, tras la cual su tristeza dice que se convertiría en gozo. Pasarán por un tiempo de aflicción equiparable al de una mujer cuando está de parto, ¿verdad? Lo pasa mal. Pero luego al final, ¿qué ocurre? Ayer yo lo escuché de una persona que está aquí presente, de Eva, que ya compartió que uno de los momentos más felices de su vida, de matrimonio, es que están celebrando su 25 aniversario. Y ayer comentaban que uno de los momentos más felices de su tiempo de matrimonio ha sido cuando ella dio a luz. Y cuando terminó de dar a luz, le pusieron a sus niños, se los pusieron encima, ¿no? Y ella los pudo coger. Comentaste que fue sin epidural, o sea, que sufriste el dolor del parto. Sufrió un dolor grande, pero la alegría y el gozo que tuvo después fue mucho mayor. Fue mucho mayor. Y esa es la experiencia no de Eva, sino de cualquier mujer que estés aquí presentes, y cualquier mujer del mundo. Cuando se tiene la experiencia de haber pasado por ese dolor y se tiene al niño, al bebé, en los brazos, pues yo como soy padre, no soy madre, no lo puedo llegar a comprender de la misma manera, pero me hago una idea y entiendo que tiene que ser algo es algo súper bonito, ¿no? Aunque sí he estado presente en el nacimiento de mis hijos y lo he visto lo he llegado a ver en directo, ¿no? Pues se pasa, se sufre, pero luego viene la recompensa de poder tener el niño entre los brazos, ¿verdad? Y Jesús viene a decirles esto, vais a pasar por un tiempo que va a ser duro, pero después de ello van a experimentar el gozo, la alegría de poder volver a reencontrarse con Jesús, y eso va a ser mucho más maravilloso que todo el sufrimiento que han tenido. Además, si pensamos en cuál era el objetivo de la muerte de Jesús, ¿verdad? Que lo hemos recordado hace unos minutos a través de la participación de la Santa Cena. Pues viene un poco de tiempo en el que les va a tocar llorar, lamentarse y sufrir con enorme tristeza. Dice versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará.
No pasó mucho tiempo en que empezaron a experimentar esto en toda su crudeza. Ya estaban angustiados aquí, ¿verdad? Pero cuando pasaron, no sé cuánto tiempo pasaría, pero serían pocas horas, allí en Gesemaní, en el huerto de Gesemaní, allí vinieron a por Jesús y lo prendieron y se lo llevaron. Y a estos hombres, bueno, salieron corriendo, cada uno a esconderse cuanto más lejos mejor, excepto Pedro, que siguió a Jesús y luego terminó negándole, ¿verdad? Así que imaginaos el intenso dolor que debieron sufrir cuando al día siguiente vieron a Jesús colgado en la cruz. Cuando le vieron allí después de haber sufrido lo que sufrió Jesús, porque Jesús fue azotado, fue escarnecido y maltratado hasta un punto tremendo. Jesús fue a la cruz muy débil. No podía ni siquiera llevar la cruz en sus hombros porque estaba muy débil, ¿no? Después de haber sido azotado duramente, después de haber sido juzgado de una manera injusta. Y mientras tanto, el mundo se alegró. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, se alegraron de ver a aquel hombre que tanto les estaba incordiando por ya mucho tiempo y que no paraba de meterse con ellos, los denunciaba continuamente. Así que el mundo se alegró cuando Jesús murió en la cruz. Pero sigue diciendo el texto, pero aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tras ese periodo corto de tiempo, que fueron 3 días, aunque profundamente angustioso, volvieron a reencontrarse con Jesús resucitado. Se sorprendieron de ello, aunque no debería haberse sorprendido porque Jesús les dijo que moriría, pero resucitaría. Pero estaban asombrados. Jesús no es que sobrevivió a la cruz. No sé si en algún caso ha habido de alguien que haya sobrevivido a la cruz. En el caso de Jesús fue imposible. Porque Jesús llegó muy débil a la cruz. Jesús murió allí en la cruz, pero se certificó su muerte además con aquel soldado romano que metió una lanza por un costado. Y esto lo vieron ellos. Jesús había muerto. Y Jesús se presentó ante ellos vivo, con sus marcas en sus brazos, pero no por haber sobrevivido, sino con un cuerpo. Él estaba sano, él estaba en perfectas condiciones, con un cuerpo glorificado, que podía no solamente palparse físicamente, sino que tenía propiedades especiales que no tenía un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? La resurrección de Jesús era algo especial. Ellos habían visto resucitar a Lázaro y algún otro más que Jesús había resucitado. Pero aquellos que resucitaron, que Jesús había resucitado previamente, resucitaron tal cual estaban y volvieron a morir otra vez. Pero Jesús resucitó para no volver a morir más. Jesús resucitó como anticipo de lo que va a ocurrir también con nosotros. En que también, aunque nuestro cuerpo esté deshecho, se levantará de la tumba. Y tendremos un cuerpo físico como el de Cristo. Cristo es la primicia, es el primero, y nosotros seguiremos adelante. Experimentaron un gozo tremendo. Pero a pesar de esta gran alegría, 40 días después, Jesús se marcharía definitivamente al Padre. Y yo entiendo que cuando Jesús se marchó, ellos sentirían un sentimiento de orfandad, como que has perdido a tu padre, ¿verdad? Como que has perdido a un ser querido muy cercano. Poco después, unos días más adelante, el día de Pentecostés, se cumplió la promesa que Jesús les había hecho de enviar al Espíritu Santo sobre ellos. A partir de aquel momento, no solamente recibían poder
para llevar adelante la obra de expansión del reino de Dios, sino que su misma presencia iba a estar con ellos a través del Espíritu Santo, como ya hemos señalado. Capítulo 14. Merece la pena que vayamos a estas palabras. Versículo 15. Dice allí Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Hasta ahora ha estado con vosotros, pero a partir de que yo le envíe, estará en vosotros. Y dice Jesús: no os dejaré huérfanos. Por eso decía que yo creo que ellos debían sentir un sentimiento de orfandad. Jesús utiliza este mismo término, le dice: no os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto concuerda con lo que el apóstol Pablo también declara en diversas partes en sus cartas. Por ejemplo, ¿os acordáis del versículo de Gálatas 2:20? Seguro que la mayoría de vosotros lo puede recitar de memoria. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. ¿Recordáis Romanos 8:1? Seguro que también lo sabéis de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Muy bien. Ahí lo tenéis. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Se te escapa a tu entendimiento? Pues sí. Se nos escapa a nuestro entendimiento, pero es la realidad. A través del Espíritu Santo, Cristo vive en nosotros. Y de esta manera se hace efectiva esa promesa que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ascendieron. Que le dijo a Jesús: que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo Jesús está con nosotros, está en nosotros. Esto no solamente fue una alegría y un gozo para los discípulos, sino que es un gozo también para nosotros en el día de hoy. Quizá nosotros no nos podemos alegrar por ver a Jesús resucitado cuando resucitó, porque eso es imposible, no podíamos estar allí, pero sí que podemos ver a Jesús. El mundo no le verá, pero nosotros sí le veremos. Eso que dijo Jesús se cumple en nosotros en el día de hoy. Nosotros nos podemos gozar, experimentar a Jesús y gozarnos en Él. Podemos gozarnos porque Jesús se levantó de los muertos, confirmando de esta manera la validez de su muerte expiatoria en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Nos podemos gozar porque ahora tenemos esperanza, sabiendo que las puertas del cielo se han abierto para nosotros, a donde Cristo un día nos va a llevar. Podemos experimentar gozo por su presencia en nosotros a través de su Espíritu. Y sabemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que encontramos en Gálatas capítulo 5. Me gusta cómo expresa el apóstol Pedro el gozo que podemos llegar a sentir los creyentes. Vamos a ir a ese pasaje. En 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Allí dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros.
Tremendo, estas palabras del apóstol Pedro. Y dice en el versículo 6, por lo cual, por haber experimentado esta misericordia del Señor que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, dice, por lo cual vosotros os alegráis. Os alegráis, aunque ahora, fijaos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo inefable es un gozo que no se puede expresar con palabras. No es una palabra que utilizamos mucho actualmente en castellano, la palabra inefable, pero esa palabra significa que no hay palabras para describirlo. Que puedes experimentar un gozo en tu interior que no lo puedes explicar, que no lo puedes decir cómo es, pero está ahí. Y le dice que es un gozo inefable, no se puede explicar, pero es glorioso. Este es el gozo que podemos experimentar en Cristo. Un gozo que dice Jesús que ya nadie nos va a quitar. Nadie nos va a quitar. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Vamos a pasar por un túnel en el que de primeras no vamos a ver el fin ni lo que va a suceder al final? Sí. Pero fijaos lo que dice el apóstol Pedro. Esto es parte de lo que tenemos en la vida, ¿no? Dice, aunque ahora, dice el apóstol Pedro, dice, os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, esto es limitado, un poco de tiempo. Si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, porque la vida es dura. Pero las pruebas, hermanos, sirven para acrecentar nuestra fe. Sirven para que cuando las superamos, cuando las pasamos, nuestra confianza en el Señor ha crecido. Y de esta manera dice que se prueba y se purifica igual como el oro cuando pasa por el fuego, ¿verdad? Y le quitamos las impurezas que tiene. De esa manera, cuando nuestra fe pasa por diferentes situaciones donde dice, Señor, yo ya no tengo control de la situación, pero estoy en tus manos. Ahora mi fe va a ser puesta a prueba y se va a purificar. De manera que dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuando Jesucristo se ha manifestado. Así que podemos decir también, como decía Santiago, ¿no? Que, hermanos, aunque estemos en diversas pruebas, podéis experimentar el gozo. El gozo del Señor nadie nos lo va a quitar, aunque pasemos por diferentes pruebas y dificultades. Pero, hermanos, todavía hay un gozo que nos está reservado, que no podemos experimentar ahora, pero experimentaremos después. Y es el gozo cuando volvamos a ver a Cristo, cuando nosotros le veamos por primera vez, porque no lo hemos visto, cuando le veamos cuando Él regrese por segunda vez. Porque nosotros anhelamos su venida. Vivimos la expectativa de que el Señor vuelve, que el Señor viene pronto. No sabemos si va a ser en nuestra generación, pero ¿por qué no? El Señor podría venir ahora. Y declaramos, como dijo el apóstol Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. Es el deseo de nuestra alma y de nuestro corazón. Y aquel día, cuando nos volvamos a reunir todos, toda la iglesia desde el principio de los tiempos, todos aquellos que han caído en Cristo desde que Él vino y ya partieron para estar con Él, los que vivieron antes de Cristo, que confiaron en las promesas de Dios, todos nos reuniremos, gente de todo pueblo, lengua y nación, para adorar al Cordero. Así será, y aquel día sí que experimentaremos un gozo
que ahora mismo todavía no nos es posible disfrutar y tener aquel día en que podamos ver, contemplar, concluida la obra de redención y pasar a habitar con Cristo en esa casa del Padre, ese lugar que Él ha preparado en la casa del Padre para nosotros, en los nuevos cielos y la nueva tierra que Él va a preparar, que Él nos va a dar a nosotros. Qué bueno, ¿verdad? La muerte de Jesús es el hecho central de todo esto. Hay acontecimientos que nos es difícil de identificar, pero sí que hay un hecho que ocurrió, es que Jesús murió. Y este es un hecho que simultáneamente nos produce dolor, porque Cristo tuvo que morir por mi pecado, pero también al mismo tiempo es la causa de nuestro gozo. El hecho de que Jesús muriera es la causa de nuestro gozo, porque allí todas nuestras maldades quedaron clavadas en la cruz. Allí, en la cruz, es donde somos perdonados. En la cruz es donde recibimos el poder para ser adoptados como hijos suyos y la vida eterna. Así que, sí, este es el hecho central de la historia de la humanidad. Y cuando miramos a Él, los que hemos creído en Cristo, sufrimos dolor. Dolor por nuestros pecados, dolor porque Él tuvo que morir allí, lo hemos recordado ahora, pero el gozo de saber que gracias a aquel hecho hemos recibido todo esto. Pero por si fuera poco, hermanos, aún tenemos más, porque Jesús habla ahora de que nuestro gozo tiene que ser completo. Y en el versículo 23 dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Esta declaración de Jesús de que pidamos en su nombre y que recibiremos todo lo que pedimos, es la tercera vez que la hace en esta noche. La encontramos en el capítulo 14, versículo 12 y en el 15, versículo 16. Como ya hemos comentado esto en otras ocasiones, no quiero profundizar mucho ahora ni quiero entrar mucho en esta declaración, pero sí quiero señalar que no se trata de pedir todo aquello que se nos venga a la mente, aquella cosa que queramos y la pedimos y la vamos a recibir porque la pedimos en el nombre de Jesús, sino que tenemos que entender esta declaración dentro del contexto en el cual está dicha. Nos está hablando acerca de que vamos a recibir todos los recursos necesarios para poder llevar adelante su obra en este mundo. Se trata de oraciones que están hechas de acuerdo a su voluntad y sus propósitos para la humanidad, de modo de que al recibir lo pedido, Él reciba la gloria. Pero no solamente esto, sino de que tu gozo pueda completarse al tú recibir lo que has pedido. Cuando pedimos al Señor y Él responde, dándonos los recursos que nos son necesarios, nos sentimos respaldados por el Señor. Y esto completa nuestro gozo. El Señor nos equipa con todo lo necesario para llevar adelante su obra, lo cual también implica nuestra propia vida. Porque tú y yo somos importantes en el reino de Dios. Tenemos que ser humildes y sentirnos como poca cosa delante de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que somos importantes para llevar a cabo adelante los planes del Señor. El Señor nos ha elegido a ti y a mí para que vayamos y llevemos y demos gloria a su nombre. Así que, hermanos, ¿qué mejor que estar en las manos del Señor y que Él, a través de su Espíritu, siga moldeándonos para que sea lo que sea que hagamos, las decisiones que tomemos, todas estén encaminadas y enfocadas en llevar adelante sus planes, en que nuestro testimonio dé mayor gloria y honra al Señor y que mientras vamos caminando vayamos pudiendo llevar el Evangelio hacia otras personas, alcanzando a aquellos que no le conocen. Por todo ello, hermanos, no debemos
desanimarnos. Nunca deberíamos de desanimarnos. Sabemos que el desánimo está ahí, que muchas veces situaciones que no controlamos nos hacen decaer el ánimo. Pero debemos de mirar a Jesús. Sabemos que lo que estamos sufriendo, la situación que estamos pasando, está controlada por el Señor. Va a tener un tiempo concreto de duración. El Señor nos sacará de esa situación y no nos dejará ser probados más allá de lo que nuestras fuerzas resistan. Cristo está al control con su presencia en nuestra vida, dándonos su paz. También habla en esta noche Jesús habló de la paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da, ¿verdad? Dice Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús nos da su paz, nos da su gozo, nos da los recursos que necesitamos a través de la oración. Por lo tanto, hermanos, nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante sin desmayar hasta el final para cumplir la meta fijada por nosotros cuando Él nos llamó a seguirle. No importa la situación que estemos atravesando. Como he dicho, tendrá un límite. Y si viviéramos alguna situación que es irreversible, de la que no podemos salir o no pudiéramos salir en esta vida ya, porque fuera algo limitante físicamente, por ejemplo, pues sabemos que Cristo también nos recogerá un día para estar con Él en la casa del Padre. Hay una declaración del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículo 16, que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, este cuerpo físico que tenemos se va envejeciendo, va cogiendo enfermedades, tiene limitaciones, nos vamos desgastando, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el apóstol Pablo, que está hablando aquí de todo lo que ha sufrido en su ministerio, dice, porque esta leve tribulación momentánea, que en el apóstol Pablo fue bastante dura, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me encanta esta declaración. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo escribió desde una cárcel a la iglesia de Filipos. Y allí, en la carta que les dirigió, les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y él estaba en la cárcel, en un momento de profunda incertidumbre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, que es más que gozarse, es regocijarse, es un superlativo. Pues que así sea. Amén.